Comenzamos, les damos la bienvenida a una nueva clase abierta, en esta oportunidad junto a Daniel Jones, doctor en Ciencias Sociales por la UBA, investigador del CONICET y profesor de Teoría de Género en la carrera de Sociología de la UBA. Además, Daniel es docente de la diplomatura en ESI que desarrollamos junto a la Facultad de Psicología de la UNC. Es en el marco de este programa que pensamos la clase de hoy para compartir algunas ideas y conversar sobre algunos ejes claves que se desprendieron de la serie Adolescencia, que tuvo muchísima repercusión y debate. Y en ese sentido, Daniel, en tu trabajo abordás diferentes cruces entre salud, sexualidad, género y masculinidades. Y entre los tres libros publicados se titulan Sexualidades Adolescentes, La Masculinidad y León y yo, Diario de una Paternidad. Es así que creo que estos cuatro capítulos han sido disparadores de muchísimas ideas y relaciones, así que la idea es poder acercarnos hoy en esta clase que llamamos Masculinidad, Sexualidad y Paternidad, reflexiones a partir de la serie Adolescencia. Ahora sí, te doy la palabra y muchas gracias por estar hoy acá. Bueno, muchas gracias Eugenia, muchas gracias a Aula Abierta por la invitación. Como bien decís, en el marco de la diplomatura y también en otros espacios de investigación y de docencia, he intentado trabajar estos cruces sobre sexualidad, masculinidad y paternidad, y me gustaría que esta inquietud que generó en el mundo adulto la serie y que ha llevado en muchos casos a que docentes, autoridades educativas, padres, madres, y otros profesionales del mundo adulto quieran tener algún tipo de reflexión a partir de la serie, poder traer algunas ideas, compartirlas y hacer un recorrido con una lectura, por supuesto, muy personal, ¿no? A partir de mi condición de investigador y docente sobre estas temáticas, pero también a partir de ser padre de un adolescente de 14 años, varón, sometido a muchos de los estímulos y desafíos que el mismo protagonista de la serie se ve conminado a enfrentar. Así que hoy traje una presentación, me gustaría compartirlas para poder orientar de alguna manera estas reflexiones, ¿no? Adolescencia, sexualidad, masculinidad y paternidad, o por qué la serie despertó tantas inquietudes en el mundo adulto. Eh, digamos, una hipótesis de partida que quiero proponerles es pensar que el principal tema de la serie no es el femicidio cometido por un adolescente hacia una compañera de escuela de su misma edad, ambos de 13 años, sino que lo que está en la base de la atención que generó la serie es poner en el centro el desconocimiento y la incomprensión de los adultos sobre la vida de las y los adolescentes contemporáneos, sobre sus formas de vinculación, sus interacciones eróticas, sus frustraciones, y también la ruptura de un diálogo intergeneracional, que como veremos, en realidad no es la primera vez que se plantea esta ruptura entre el mundo adolescente y el mundo adulto. ¿Cuáles son las claves de lectura que voy a proponer para avanzar? Bueno, básicamente tres. La primera es sexualidad y sociabilidad de adolescentes. La segunda es la masculinidad, sobre lo que vengo escribiendo en los últimos tiempos y también, como mencionaba Eugenia, publicando un libro y algunos otros trabajos. Y finalmente la paternidad, que es algo que en muchos casos ha sido lo que ha motorizado el desconcierto o la inquietud de una parte de ese mundo adulto. Estas son las coordenadas, son los tres libros que mencionó Eugenia, que son fáciles de conseguir y que por ahí también permiten profundizar en algunos de los temas sobre los que hoy me voy a explayar sintéticamente. Eh, ¿Cuál es el impacto que ha generado Adolescencia? ¿No? Pensemos que es una serie que se estrenó recién el 13 de marzo de este año, es decir, que en muy pocas semanas ha generado una conversación pública muy intensa, no solo en el país de origen, que es el Reino Unido, sino también en otros países como la Argentina y otros países de la región. Si uno empieza a hacer un relevamiento de prensa, ve cantidades y cantidades de artículos, de foros, de discusiones sobre detalles cinematográficos o matices que tiene el guión. Básicamente la serie aborda el asesinato de una chica de 13 años, Katy Leonard, a manos de su compañero de escuela, Jamie Miller, en una ciudad mediana de Inglaterra en 2024. Doncaster es esa ciudad, es una ciudad de poco más de 100.000 habitantes.
y lo que hace es seguir la mirada de distintos personajes adultos. Y esto es un primer punto también a tener en cuenta. La serie, si bien versa sobre un acontecimiento que tiene como protagonistas adolescentes, está construida narrativamente desde el punto de vista de los adultos. Y en general de un adulto distinto en cada uno de los 4 capítulos de esta miniserie, que está filmado cada uno de estos capítulos en un plano secuencia, es decir, sin cortes. Esto también genera un efecto de no dar demasiado respiro a quien está mirando la serie y obliga de alguna manera a mirar esos capítulos de un tirón, ¿no? Y la serie además tiene algo también de entusiasmante, ¿no? De generar un estímulo para poder continuar viéndolo mucho más allá del género policial, que también es algo que transita. ¿Cuáles son esos personajes adultos? Por un lado, el inspector de policía, Luke Banscombe, la psicóloga infantil, Briony Ariston, y el padre de Jamie, que es Eddie Miller. Acá una cuestión interesante es que, si bien hay otros personajes femeninos, además de la psicóloga, la compañera del policía, la madre de Jamie, Manda, hay una prioridad narrativa de la mirada de los varones sobre esto. Y yo creo que es algo no casual, es algo probablemente premeditado de parte de los realizadores de la serie y que también habilita una serie de discusiones específicas sobre varones, sobre jerarquías de masculinidades, por ejemplo, o mecanismos de socialización. ¿De dónde proviene el impacto de la serie? Siguiendo la hipótesis inicial, es que nos permite a los adultos espiar, y uso la palabra espiar adrede porque es apenas empezar a observar un mundo adolescente que cambió mucho y muy rápido respecto del mundo que nos tocó a nosotros transitar cuando fuimos adolescentes, hace 20, 30, 40 o 50 años atrás, ¿no? Hay gente muy mayor que está viendo la serie ahora y que dice, bueno, pero cuando yo era adolescente esto no era así. Bien, eso en general lo que ha hecho es producir incomodidad, en algunas ocasiones incluso pánico, y dejar varios interrogantes sin respuesta. Sobre sexualidad y sociabilidad. Bueno, por un lado, hay que decir que en el capítulo donde los policías visitan la escuela, se encuentran con un escenario de adolescentes agresivos, irrespetuosos, desafiantes, adolescentes que pueden estar ansiosos o se encuentran ensimismados, que a su vez interactúan con adultos que son indolentes, es decir, que parecen de alguna manera indiferentes frente a este dolor, ¿no? Impasibles frente a ese malestar que transmiten o ese acelere que transmiten estos adolescentes, o que están desbordados, ¿no? Que les gritan, castigan o simplemente los dejan hacer para sacárselos de encima. ¿No? Hay una escena ahí muy paradigmática, un fragmento de una escena donde uno de los docentes le responde al policía que está visitando esa institución, una institución en la cual el hijo del policía, Banscombe, es estudiante también, y ese docente le dice, ¿qué quiere que haga? Estos pibes son terriblemente jodidos, ¿no? Y en la voz, en la forma de decirlo, en la actitud corporal, ya se observa un docente desbordado, ¿no? Cuando no desbordado, como pasa con otro de los personajes, que es una de las autoridades mujeres, ¿no? De alguna manera condescendiente frente a esos adolescentes. Y en otros casos directamente que se los deja hacer para sacárselos de encima, para evitar el problema, ¿no? Docentes que van al baño más tiempo del necesario para permanecer menos tiempo dentro del aula y muchísimos otros gestos que la serie presenta con matices. También la escuela muestra un hostigamiento cotidiano hacia los más débiles, ¿no? Los adultos no intervienen o lo hacen de una manera poco efectiva frente a ese hostigamiento, y también hay violencia física, ¿no? Hay una escena muy significativa en ese segundo capítulo que es cómo la mejor amiga de Katy venga a su muerte golpeando brutalmente al mejor amigo de Jamie, ahí afuera de la escuela, algo que es filmado y distribuido con sus celulares por el resto de los adolescentes, que en todo momento celebran la golpiza sin separarlos. Y yo creo que este tipo de escenas, tanto de bullying como de peleas en el ámbito escolar, son escenas que hemos visto viralizadas en redes sociales, de ahí que Adolescencia es una serie que nos interpela también por su cercanía a la no ficción. Es decir, cuando vemos un video en Instagram, en X o en Facebook de violencia
fuera o en la cercanía de las escuelas, tiene mucho rebote lo que la serie nos presenta. Pensamos que la escuela, de alguna manera, la escuela secundaria, intuimos, sospechamos, comprobamos y hemos visitado que en muchas oportunidades funciona como muestra la serie. También la sexualidad de estos adolescentes puede resultar opaca para los adultos que los rodean, ¿no? Hay otra escena que es muy, muy sintomática, que es que aquello que había sido leído por el detective Banscombe como un comentario amistoso de aprobación de Katy, recordemos que es la chica que es asesinada, a una publicación de Jamie, que es su asesino, en Instagram, es traducido por el hijo del inspector como una burla en realidad hacia Jamie, mostrando cuáles son los significados de ciertos emojis en Instagram, ¿no? Y acá pensemos un segundo cuántas veces nosotros hemos dejado pasar por no comprender interacciones de nuestros estudiantes, hijos, otros adolescentes de nuestro entorno en las redes sociales, o cuántas veces hemos malinterpretado algunos comentarios por no entender los códigos entre adolescentes en el uso de las redes sociales. Creo que en este sentido, esta opacidad que tiene el mundo adolescente para los adultos es algo que aparece una y otra vez en distintas escenas de la serie, al punto que el hijo del detective tiene que explicarle porque lo ve muy desorientado sobre qué había significado y por lo tanto con una incapacidad de entender por qué Jamie puede haber asesinado a Katy. Eh, Preguntas más generales que abre la serie, que trascienden a la serie. ¿Cuáles son las formas de contacto y de vinculación de esta generación de adolescentes? ¿Qué usos hacen de su conexión a Internet? No solo de las redes sociales, los juegos en línea también, las apuestas online. ¿Cuál es el peso que tiene esa conexión a Internet en los dramas y en las alegrías personales de cada adolescente? ¿Cuánto puede fluctuar la alegría, el malestar, la depresión a partir de esa interacción mediante la conexión a Internet? Sociabilidad, aprobación, reconocimiento y pertenencia siempre tienen como contracara la posibilidad de ser aislados, ignorados, rechazados y excluidos. Desde mucho antes de que existiesen redes sociales, para que haya ganadores siempre tuvo que haber perdedores. Y esto sucede históricamente en las interacciones sociales entre adolescentes desde hace mucho tiempo. Por último, sobre la sexualidad, después vamos a volver más adelante, pero las investigaciones que hay sociológicas sobre sexualidad de adolescentes han señalado que esta es moldeada no solo por las instituciones del mundo adulto, no solo por la familia, la escuela, las iglesias, sino principalmente por el grupo de pares, hoy mediado muchas veces por la interacción a través de Internet. El peso del grupo de pares en los códigos, en las interacciones, en las prácticas de sexualidad, es algo que la bibliografía sociológica viene señalando ya hace por lo menos un par de décadas, ¿no? En detrimento de la autoridad adulta sobre esta sexualidad adolescente. Por eso vale la pena preguntarse cuánto de los códigos de seducción entre adolescentes conocemos. ¿Cuánto nos dicen quienes tenemos hijos, hijas, estudiantes, sobrinos, sobrinas? ¿Cuánto nos dicen sobre su seducción, eroticidad, sexualidad? ¿Cuánto preguntamos? ¿Cuánto nos interesa saber qué hacen? Y a su vez, ¿cuánto tiempo y de qué calidad tenemos para poder dedicarnos a comprender y acompañar estos complejos cambios que transitan los adolescentes contemporáneos, ¿no? Que hay una tentación que es pensar algo del orden de la excepcionalidad de esta etapa, de este momento de la adolescencia, ¿no? Y ahí también hay que pensar cuántas veces nuestro propio paso por la adolescencia estuvo englobado o estuvo atravesado por la violencia o el bullying en el paso por la escuela secundaria, cuánto hubo de opacidad para nuestros padres, nuestros docentes sobre lo que nosotros hacíamos en tanto adolescentes. Es decir, no es la primera vez ni va a ser la última en que brechas generacionales y de etapa vital dificultan comprender a adolescentes, pero lo que pretende transmitir la serie es que este desconocimiento o la desatención puede tener consecuencias muy graves.
En cuanto a la masculinidad, bueno, hay algo de cómo encarna Owen Cooper, el actor protagonista de Jamie, que es maravilloso, es muy clara su actuación, muy conmovedora, ¿no? Pareciera haber estado escrito el guión para él y de hecho ahora está trascendiendo en estos días la audición que hizo para poder cumplir ese papel y realmente es perturbadora incluso en su despliegue actoral. Y él, Jamie, conserva una apariencia infantil, es flaco, como podemos ver ahí, y parece débil, tanto por su contextura física y actitud corporal. Cuenta que no es bueno para los deportes y que hace todo lo posible para evitar participar de las clases de educación física en la escuela, ¿no? Un detalle que no es menor, considerando que las clases de educación física en las escuelas muchas veces funcionan con algo parecido a una disciplina militar para hacer una suerte de laboratorio de producción de masculinidad, ¿no? Por supuesto, no todas las clases, pero en muchos se conserva esa rigidez, esa disciplina, ¿no? Esa producción de cuerpos y producción de sujetos varones que hacen la educación física. Su padre, Eddie, cuenta que lo llevó a entrenar un club de fútbol, pero como Jay es el apodo de Jamie, no era bueno, sentía como su padre se avergonzaba, ¿no? Acá hay algo muy, muy interesante, una escena muy interesante donde unos capítulos más tarde el propio padre reconoce que él quitaba la mirada de su hijo cuando entrenaba fútbol al darse cuenta que otros padres se reían y le gritaban cosas, ¿no? O sea, retirar la mirada paterna incluso por la desaprobación en la performance deportiva que estaba teniendo su hijo. Practicar deportes no es algo sin marcas de género, ¿no? Practicar deportes, sobre todo cuando son aquellos en equipo y que son de contacto físico, como el fútbol, como el básquet, como el handball, ni hablar el rugby, y hacerlo, practicar esos deportes con talento y con competitividad, sigue siendo una credencial de virilidad. Uno podría pensar que es una credencial de virilidad solo en la adolescencia, pero podríamos ampliar esto y decir que en muchas etapas vitales practicar deportes grupales y de contacto físico puede funcionar como credencial de masculinidad o de una forma de masculinidad en particular. Ahora, esa performance defectuosa, ¿no? Del guión de la masculinidad hegemónica en la adolescencia, eh, por parte de Jamie se completa con lo que mayor atención concitó en el mundo adulto, que es las ideas de manósfera o machósfera e incel, que es en realidad a lo que corrieron a buscar información, notas periodísticas, bibliografía, muchos padres y madres luego de ver la serie, ¿no? Bueno, primero vayamos con un concepto. La idea de masculinidad hegemónica, que ustedes seguramente la habrán escuchado en muchos lados, es un concepto propuesto por la socióloga australiana Raewyn Connell, que interesantemente lo hace en el contexto escolar a comienzos de la década del 80 en Australia, para referirse a la posición hegemónica en un modelo dado de relaciones de género. ¿Qué quiere decir esto? Que la masculinidad hegemónica no es un tipo de carácter fijo, sino que siempre es una posición disputable. Si cambian las relaciones de género, entonces va a cambiar la masculinidad que ocupe la posición hegemónica, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina, cuando fue el impacto del Ni Una Menos y la ola feminista, mucho de lo que se entendía como masculinidad hegemónica, que es aquella que de alguna manera puede ocupar la posición de privilegio y pasar inadvertida en ese usufructo del privilegio, fue corrida, ¿no? Ya no fue el modelo del macho de vieja escuela, old school, sino que hay algo de la sensibilidad que fue aceptado como parte de ese modelo hegemónico. Ahora, acá estamos hablando del guión de masculinidad hegemónica en la adolescencia, donde muchas veces, digamos, la prueba de virilidad en esa etapa vital es algo que nos constituye, ante la mirada de las mujeres, pero sobre todo ante la mirada de otros varones, que funciona reafirmando o en todo caso poniendo en duda nuestra masculinidad. ¿Qué quiere decir manófera o machófera? Bueno, es un neologismo que está compuesto de las palabras en inglés man y sphere, o sea, la esfera de los hombres, que se usa para definir y agrupar a un conglomerado de blogs, sitios, páginas de Facebook, canales de YouTube, cuyo contenido está dirigido casi exclusivamente a varones, sobre todo jóvenes, y que comparten una visión antifeminista. La variedad de temas es muy amplia.
va desde los cursos de mejoramiento personal hasta los consejos sobre técnicas de seducción, pasando por algunos alegatos filosóficos, religiosos, económicos, educativos y políticos contra la sociedad occidental actual y sobre todo funcionan como foros de intercambio y comunidad, ¿no? Esto es un artículo de Samir Petrocelli que está en La masculinidad incomodada, un libro compilado por Lucho Fabri. El otro término es incel, que surge en la década de los 90 y que refiere, nuevamente en inglés, a los célibes involuntarios, los involuntary celibates, ¿no? Son varones heterosexuales que se encuentran, según su propia definición, marginados del mercado sexual, ¿no? Enfrentando una situación que es percibida por ellos como de frustración sexoafectiva, rechazo, soledad, por no poder relacionarse con ninguna mujer. Y esto se traduce en una actitud de resentimiento, principalmente hacia las mujeres, ¿no? Ahí en un momento de la serie se habla de la regla 80-20, que está relacionada con esa idea que surge dentro de la manósfera y de la ideología incel, que dice que el 80% de las mujeres se sienten atraídas solo por el 20% de los varones, ¿no? Dejando al resto de los varones sin opciones para encontrar pareja o para tener relaciones sexuales. Esto es algo que trae explícitamente la serie a colación y que ha generado mucho interés, mucha discusión en los padres. Quisiera decir algo sobre este punto, que es que concentrar toda la atención que nos despierta la serie Adolescencia sobre las categorías de manósfera e incel puede ser interesante en términos de curiosidad, porque amplía nuestro rango de conocimiento hacia una parte del mundo de las redes sociales o de la organización de la masculinidad de la que no teníamos noticias, pero también puede funcionar, ¿no?, como una suerte de vacuna que nos prevenga de revisar nuestra propia responsabilidad como adultos en la producción de masculinidad de los adolescentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que poner una excesiva atención en la manósfera o en categorías como los incel o en la idea de red pill o en la regla de 80-20 pareciera de alguna manera exculparnos a los adultos que criamos o educamos adolescentes de transmitir valores, ofrecer alternativas, discutir formas de construirse como hombres, ya que la influencia de Internet nos resultaría opaca, desconocida y a su vez abrumadora, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas implicancias que tiene esto y el riesgo de desresponsabilizarnos. Luego, en cuanto a la masculinidad, hay una escena donde la psicóloga que está evaluando a Jamie le hace algunas preguntas para indagar sobre su masculinidad y sobre todo para rastrear situaciones familiares que le permitan comprender lo que hizo. Le pregunta qué se siente ser un hombre, cómo es tu padre y tu abuelo, y Jamie entiende que ella apunta a hallar algún tipo de abuso intrafamiliar, violencia de su padre, o un modelo de masculinidad heredado que explique el femicidio que cometió, ¿no? Son preguntas bastante obvias y que un adolescente inteligente rápidamente entiende cuál es el objetivo y por lo tanto no las responde seriamente, sino que se burla todo el tiempo de la estrategia, diciéndole que sabe a qué apunta, a qué están orientadas, ¿no? En este interrogatorio con una mujer joven y de una clase social más privilegiada, lo que hace Jamie es mostrar su faceta más agresiva como varón cuando siente que ella lo quiere controlar, ¿no? Y ahí tiene eh, también en un despliegue actoral de Owen Cooper que es maravilloso, momentos realmente escalofriantes en cómo ese adolescente en apariencia inofensivo, débil, aniñado, tiene la capacidad, ¿no?, como muestra ahí la escena que está en la presentación, de amedrentar a una adulta mayor. Ahí la cuestión de clase social también juega un rol, porque si bien Jamie es blanco, es un hijo de una clase trabajadora británica, digo, el padre es plomero, Eddie, y ella es una profesional de una clase más privilegiada. Algunos le hacen algunos comentarios y algunos chistes sobre esa pertenencia de clase que por ahí pasan inadvertidos para nuestro ojo latinoamericano, pero que tiene un significado. Este capítulo, que es el tercer capítulo, rompe con la imagen de un joven adolescente débil e inofensivo
Y a su vez, a través de la violencia ante una mujer, en este caso ante la psicóloga, lo que intenta Jamie es actualizar sus credenciales de masculinidad, que vienen bastante devaluadas, como veremos. Algo sucede en la charla que quiebra su intento masculino de controlar la situación. Jamie le miente sobre su experiencia sexual a la psicóloga al narrar una serie de situaciones de las que supuestamente participó para luego confesarle que no fue así. Esto, de vuelta, es una performance fallida del guión de la masculinidad heterosexual. Jay termina admitiendo que a sus 13 años, como si fuera posible para los 13 años, pero digo, él se ve de alguna manera exigido a intentarlo, no ha podido acumular experiencias sexuales que reflejen su éxito con las mujeres y que esto funcione como prueba de virilidad. Le dice a la psicóloga que él es feo y le explica lo duro que resulta ser poco atractivo e invisible para las mujeres, lo cual es un rasgo distintivo de los incel, o como podríamos hablar en el contexto latinoamericano, los virgos, ¿no? No es exactamente esa la traducción, pero podría ser un término aproximado en cuanto a algunos alcances de la expresión. Ahora bien, es en este cruce entre masculinidad y sexualidad heterosexual donde puede empezar a explicarse el femicidio que atraviesa toda la trama de la serie. La presunción de Jamie de que Katy, ¿no? Ahí vemos la foto de ella, debería aceptar salir con él, y el enojo que él tiene por el rechazo de ella, puede pensarse bajo la noción de masculinidad como un proyecto político extractivista, ¿no? Que es una idea de Luciano Fabri, también en el mismo libro La masculinidad incomodada. En tanto varón, aunque ocupe un lugar bajo en la jerarquía de masculinidades, él imagina que el cuerpo y la sexualidad de una mujer, en este caso Katy, debería estar disponible de algún modo para él. Y lo que hace es buscar el momento de mayor debilidad de ella para intentar apropiarse. Busca cuando ella se encuentra devaluada en el mercado erótico porque había circulado una foto en Snapchat, que ella, una nude, una foto de ella semidesnuda, que un compañero de escuela había hecho circular. Ante esa debilidad de Katy, Jamie cree que él tiene oportunidad de seducirla. Cuando le invita a salir, ella le dice que no está tan desesperada como para salir con alguien como él. Y luego le sugiere en Instagram que es un incel, que es un virgo, ¿no? Entonces, al no aceptar y al humillarlo en redes, lo que hace Jamie es apelar a la violencia, no solo para vengarse de Katy, sino porque es un recurso latente y siempre disponible con el que contamos los varones para mantener el orden de género patriarcal. Es decir, no hay solo una venganza de Jamie, sino que hay una restitución de un orden de género que fue transgredido con la humillación que él recibió. Ese femicidio lo que hace es reflejar su frustración como varón ante la imposibilidad de ascender en la estructura de jerarquías masculinas y de acceder al privilegio de disponer de un cuerpo y de la sexualidad de una mujer. La última clave de lectura que quería proponerles es la paternidad. El padre de Jamie no es presentado como un monstruo. No hay nada en el comportamiento de Eddie que permita explicar el asesinato que comete su hijo. No abusa de él ni le pega, una hipótesis bastante obvia que es la que explora la psicóloga durante el interrogatorio. Lo que es un padre forzado por proveer a su familia mediante largas jornadas como cuentapropista, dijimos que era plomero, que conscientemente evita golpear a su hijo, algo que él cuenta, porque su padre sí lo hizo con él. Es decir, en ese freno a la violencia como recurso de crianza vemos un gesto reflexivo de la paternidad ante su hijo varón. Sin embargo, hay indicios sutiles de una violencia contenida, ¿no? Por ejemplo, Jamie cuenta que una vez rompió un galpón que utilizaba como taller, que nunca golpeó a su madre ni los golpeó a él, pero que explotó de violencia en eso. Hay otro capítulo donde la familia comienza a ser hostigada por los vecinos por la acusación sobre Jamie y le grafitean la camioneta con la que él trabaja y cuando encuentra en el estacionamiento de una ferretería a quienes cree que le
le grafitearon la camioneta, los persigue y los amenaza, también ahí se ve una explosión de violencia, pero lo más llamativo es la distancia afectiva con su hijo, incluso cuando éste lo elige para que lo acompañe en los interrogatorios. Eddie no tiene, como se ve en el capítulo 1, expresiones de afecto con Jamie, ni siquiera lo abraza en los momentos en que su hijo manifiesta mayor angustia. No lo abraza y por momentos ni siquiera sostiene un contacto visual, ¿no? Lo que se ve es un varón adulto ejerciendo una autocontención emocional, esforzándose por no mostrar su dolor, pero tampoco por mostrar empatía con su hijo. Es decir, un modelo de varón bastante tradicional, un tipo duro, incapaz de dejar aflorar esos sentimientos. También resulta incómodo en relación a la paternidad cómo la serie presenta aquello que los padres ignoran sobre sus propios hijos adolescentes y que están dispuestos a creer, ¿no? Es decir, que estamos dispuestos a creer sobre nuestros hijos con tal de sostener la imagen sobre cómo los criamos. Los padres de Jamie insisten en que Eddie y Manda, en que él pasaba mucho tiempo encerrado en su cuarto con su computadora y que ahí lo creían a salvo de cualquier riesgo y sin capacidad de hacer daño, ¿no? Y esto es algo que es una escena que se repite hoy, ¿no? Quienes tenemos hijos adolescentes sabemos que muchas veces están encerrados largas horas en redes sociales, jugando en línea o vaya a saber haciendo qué, y eso nos parece un escenario menos riesgoso que la circulación en la vía pública, por el temor a la inseguridad. Sin embargo, el acceso a Internet y la participación en redes sociales demuestran que no estaba del todo a salvo, por ejemplo, del hostigamiento en Instagram, y que sí podía hacer daño como resultado de la frustración y el odio acumulados que les daba al ser excluido de esas redes de sociabilidad e interacción erótica. La serie Adolescencia es incómoda porque no da ninguna pista sobre algún rasgo excepcional en la crianza de Jay que explicaría cómo llegó a asesinar a su compañera, ni qué podrían haber hecho sus padres para evitarlo. Acá me parece que hay algo interesante. La serie se anima a dejar un montón de interrogantes abiertos y no tiene una bajada de línea sobre cómo deberíamos comportarnos, ¿no? Quizá, digo, alguien puede de la serie sacar sus propias conclusiones y decir, bueno, hay que poner filtros parentales, hay que prohibirle el acceso a Instagram. Quienes sabemos que los adolescentes nos reclaman usar redes sociales, tenemos la certeza de que es una cuestión de tiempo, a lo sumo se puede demorar esa decisión, pero no resulta sencillo dejar afuera de esas redes sociales que son redes sociales donde se cocina buena parte de su interacción con pares a nuestros hijos adolescentes. En este sentido, no hay pistas sobre qué podrían haber hecho sus padres para evitarlo, más allá de que uno podría pensar en que sí el diálogo y la mayor cercanía afectiva podrían ser un camino para acercarse. Hay una conclusión que es perturbadora y creo que es gran parte de lo que moviliza la tesis. Jamie podría ser el compañero de banco de nuestro hijo o nuestro hijo. Y encerrado en su cuarto, en un mundo privado de redes, del cual a nosotros nos resulta ajeno, ni siquiera enterarnos hasta que esto sea demasiado tarde. Yo dudo que esta sea la única intención, digamos, narrativa de la serie. Yo creo que es una recepción que está muy extendida entre adultos, ¿no? Y que esto es lo que en buena medida ha generado inquietud, temor, angustia, pánico. Ahora, hay dos riesgos de esta interpretación. Por un lado, pensar que la única fuente de problemas para los adolescentes son el acceso a Internet y las redes. Y por otro lado, creer que esta opacidad del mundo adolescente es completamente excepcional. ¿Son las redes sociales hoy lo que eran las salidas nocturnas para quienes fuimos adolescentes 30 años atrás? Es decir, un mundo con códigos y prácticas que nuestros padres desconocen y del que poco y nada se enteran. Bueno, quizá hay algo novedoso en este fenómeno que es el nivel de exposición a una potencial humillación pública y vergüenza multiplicadas por el poder amplificador de las redes, ¿no? O sea,
¿Cuántas reacciones puede generar una publicación en Instagram? ¿Cuánta gente puede burlarse de nosotros simultáneamente? ¿Cuánta gente puede humillarnos? ¿Qué nivel de vergüenza puede darnos a través de las redes sociales? Por eso, y a modo de cierre, yo celebro que la inquietud funcione como un motor, ¿no? Celebro que adolescencia sea un disparador para preguntarnos en qué andan los adolescentes, cómo se vinculan afectiva y sexualmente, cómo procesan sus frustraciones. Celebro también que adolescencia abra discusiones sobre la masculinidad, qué rol tenemos los padres, madres y educadores en la producción de masculinidad de estos adolescentes, qué ejemplos les damos, explícitos o implícitos, a qué presiones los sometemos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el deporte me parece muy significativo, ¿no? A veces son presiones abiertas y otras más solapadas. ¿A qué otras influencias, además de nosotros como adultos, están expuestos y cómo podemos ayudar a procesarlas? Y finalmente la idea de que la apertura y la predisposición al diálogo con los adolescentes que nos rodean, si bien son un punto de partida necesario, pueden no ser suficiente. Si no comprendemos algo de sus códigos y sus problemas, va a ser muy difícil saber cómo ayudarlos. Bueno, les agradezco y ahora abrimos un espacio de conversación con Eugenia. Gracias, Daniel. Eh, Qué interesante. Seguramente el chat esté revolucionado, preguntando en particular algunas ideas que se desprenden de estos ejes. Em, Voy a intentar hacerte como una primera consulta en relación a esto que mencionabas. También en lo personal me llamó mucho la atención el capítulo, ¿no? Uno de los diálogos, de los guiones, ¿no? que se eligen, y esta actitud también como vigilante y de control que repercute una vez sucedido el asesinato, esta falta por ahí de sensibilidad en el acompañamiento del duelo, eh, pero sobre todo como esa cuestión, ¿no? de control. Y una de las líneas, ¿no? que mencionaba en este diálogo con el docente, que menciona soy solo un tutor, y por otro lado el director de la escuela que dice, bueno, al menos no sucedió en la institución. Quería tomar como esos dos puntos para unir también con una premisa que comparte el director y el actor creador de la serie, que es que se necesita un pueblo para educar a un niño. Y en este sentido, poder hacer una mirada de qué lugar ocupa también esa presión social, también, ¿no? En la familia, en el afuera, y cómo la institución educativa, si está preparada para hacerse ciertas preguntas y poder comprender estas paredes no reales, ¿no? Esta permeabilidad y la socialización de los niños, cómo sucede en estos espacios en simultáneo. ¿Qué idea te despiertan estas citas? Bueno, hay algo interesante para sumar a lo que traías, que es cuál es la reacción una vez que sucede, ¿no? La serie, toda la serie transcurre luego del femicidio, es decir, narrativamente toda la serie es post-femicidio, pero algo muy interesante es cómo la familia del presunto homicida, que después se comprueba que es homicida, comienza a ser aislada por sus vecinos, ¿no? Digo, yo mencioné lo del graffiti, pero no solo el graffiti, pasan estos chicos y les gritan, ellos observan cómo los vecinos los van dejando de lado, ¿no? Entonces, digo, hay algo interesante que es, eh, digamos, hay un desplazamiento de responsabilidades donde pareciera que quienes hicieron las cosas mal son los padres, donde la escuela intenta desresponsabilizarse de alguna manera, como bien señalás, por lo menos no sucedió aquí porque sería una tragedia. Digo, esto está muy emparentado para mí con otro fenómeno social que son las masacres escolares, ¿no? Las masacres escolares enseguida llevan a pensar, y digo esto porque muchas veces el perfil de quienes perpetran en Estados Unidos masacres escolares son varones blancos víctimas de bullying, ¿no? Que tenían toda la imagen y el perfil del débil, no son el poderoso. ¿No? Lo que hace, digo, el que perpetra una masacre escolar muchas veces es toma revancha por su lugar de debilidad en la escuela, ¿no? Digo, Elephant, la película de Gus Van Sant,
quiénes eran los de Bowling for Columbine, quién fue quien perpetró la única masacre escolar reconocida en la Argentina, en el caso de Junior, en Carmen de Patagones en 2004 en la Argentina, es decir, una víctima de bullying, de hostigamiento, etc. Entonces, hay un desplazamiento de responsabilidades. La sociedad piensa que la culpa muchas veces es de los padres ahora tenemos el chivo expiatorio de las redes sociales e Internet, la escuela que intenta lidiar con presiones cruzadas, ¿no? Intenta compensar un mensaje que está presente 24/7, como son redes sociales y conexión a Internet, y padres que le demandan a la escuela que ofrezcan alternativas. Y lo que se observa también, que es algo que vos señalás, es la falta de empatía. La falta de empatía. Por eso yo creo que digamos, algo perturbador de la serie no es solo el desconocimiento que hay sobre qué sucede en el mundo adolescente, sino como adultos que en muchas circunstancias se declaran prescindentes. Ahora, uno podría decir, bueno, pero esto es un fenómeno de una escuela no del todo marginal, no se presenta, vieron que tienen uniformes, aparentemente es una escuela privada, quizás una escuela privada de clase trabajadora, en una ciudad mediana de Inglaterra, no es que esto transcurre en una barriada pobre del conurbano bonaerense, reproduciendo todos los estereotipos de varones marginales, posibles delincuentes. No, la serie tiene un acierto al presentar, o en el Bronx norteamericano con un afroamericano. No. La serie tiene un acierto al presentar un varón blanco de una familia constituida que aparentemente es feliz, que tiene una casa linda, etcétera, que puede ser un femicida, no es un monstruo, no es un marginal. Y creo que eso remite a una pregunta más amplia que es, ok, la escuela, las preguntas que le podemos hacer, ok, los padres, pero ¿cuál es la responsabilidad social sobre la producción de esos varones? ¿Cuáles son las angustias? ¿Cuáles son los temores? ¿Y cuáles son los mecanismos de producción de masculinidad que como sociedad estamos avalando? Digo, si uno toma eso como una de las claves explicativas, digo, el odio que hoy por hoy muchos varones plasman en las redes sociales, uno podría pensar que un grupo podrían ser los incel, pero muchos de los que plasman ese odio en términos políticos, en un rechazo al feminismo, también tienen esa carga de un modelo revanchista de ser varón que lo que añora es recuperar un orden de género en el cual ocupaban un lugar privilegiado. Ahora, dicho esto, ¿qué alternativa estamos construyendo como instituciones educativas, como padres, como madres, como hijos, como padres como frente a los hijos de los amigos de nuestros hijos o los hijos de nuestros amigos, cuando tenemos la posibilidad de almorzar, de llevarlos a jugar un deporte, para producir algo distinto? ¿Qué mensaje transmitimos sobre la relación con las mujeres, sobre el lugar que ocupan las mujeres, sobre el consentimiento en la actividad sexual, sobre la exploración del deseo? Digo, por eso todo esto tiene que ver con ESI. Si uno dijera, bueno, pero ¿por qué en el marco de una diplomatura de ESI van a dar algo de adolescencia? ¿Porque era un incel? No, porque tiene que ver con los roles y las responsabilidades del mundo adulto que a veces ni siquiera tenemos el tiempo o la calidad de tiempo para sentarnos a escuchar qué es lo que efectivamente sucede y resolvemos la cuestión comprándole una computadora y manteniéndolo con una buena conectividad en su cuarto, bajo la idea de que así lo preservamos de los riesgos de la afuera, ¿no? De la inseguridad. Bueno, hello, la inseguridad también puede llegar por banda ancha. Pero no es lo único, también la responsabilidad adulta en ese mundo, porque tampoco la alternativa sería, bueno, regular el acceso a Internet, ¿no? Tipo, antes restringimos la circulación en el espacio público, o sea, nuestros hijos adolescentes quizás circulan menos o con menos autonomía por el espacio público que lo hacíamos nosotros en los 80, en los 90 o al comienzo de los 2000, y ahora vamos a su vez restringirle también Internet, no sea cosa que por ahí se nos cuele un femicida. Eso me parece muy interesante también, que creo que es algo que presenta la serie y en esta construcción de esta performance, ¿no? De masculinidad, cómo a veces categorías que se tenía antes en cuenta, actualmente hay que repensarlas. Y creo que la serie muestra eso, en esto de
los cuerpos, qué cuerpos se consideran hegemónicos, el cuidado del cuerpo en ciertas masculinidades. Por otro lado, el estar en un cuarto, no tanto en el espacio público. Eso por un lado. Y por otro, preguntarte sobre este concepto que hablabas de modelo de masculinidad heredado, en el sentido de que en el último capítulo, también otra de las preguntas que me quedó resonando es cómo, dice el padre en un momento, después de poder haber atravesado todo un proceso que a mi parecer fue como de una negación, una dificultad para expresar sus emociones, y por la contracara, la madre y la hermana en otro proceso de otra apertura emocional, de reflexión y de comunicar ciertas emociones, él reflexiona cómo pudimos haber criado a ambos, ¿no? Y en este Ujú, sentido también volver a traer esto de el rol de la sociedad y cómo ujú. reproducimos esos estereotipos que a su vez van cambiando y que sigue siendo responsabilidad poder entender esta lectura e ir actualizando esas nuevas formas de ejercer masculinidades que podrían llamarse ahora hegemónicas. Sí, a ver, ahora justo, empiezo por el final, justo qué es hegemónico en términos de masculinidad hoy, quizá es algo, siempre es algo situado, ¿no? Digo, las masculinidades son hegemónicas o no hegemónicas o alternativas en un marco situado, digo, no es lo mismo una masculinidad hegemónica, no sé, en el marco de una fuerza de seguridad, como puede ser la policía o gendarmería, qué producción de masculinidad hay ahí, que en una escuela secundaria que en un círculo de estudiantes de filosofía y letras. O sea, digo, eso difiere el significado. Es la posición que logra mantener los privilegios de los varones y la subordinación de las mujeres, dejando inadvertidos los mecanismos de dominación. Eso sería como la definición conceptual de masculinidad hegemónica. Después lo que tenemos es que hay ahora, digamos, a 10 años, a pocos meses de cumplirse 10 años del Ni Una Menos, un resurgimiento público reivindicatorio de ciertas formas de masculinidad, yo diría más bien arquetípicas, tradicionales, reactivas a todo el avance en derechos y el avance social en general de las mujeres, ¿no? Que de alguna manera esa idea, si bien el término incel es de los 90, esa idea de 80-20, ¿no? Decir que el 80% de las mujeres se sienten atraídas por el 20% de los varones, de alguna manera también refleja esa idea de que las mujeres ganaron en autonomía, ganaron en derechos, ganaron en capacidad decisoria. Entonces hay un montón de varones que no conseguimos pareja, por eso, ¿no? Como si no fuera una responsabilidad nuestra, sino un cambio en el mercado que, y lo digo a propósito, en el mercado sexoafectivo, que nos trae como una implicancia la soledad o la frustración sexual. Ahora, es en disputa cuál es esa masculinidad. Y en esa disputa, todos los actores colaboramos en la conformación de la masculinidad de un adolescente. O sea, los medios de comunicación, las escuelas, TikTok u otras redes sociales, ¿no? Los gym bro, que también, o sea, digo, quienes hablan del esfuerzo, la disciplina para producir dinero y un cuerpo moldeado, también. Y bueno, en todo ese contexto los padres tenemos que andar con pie de plomo y ser cuidadosos sobre qué representamos. Que podemos tener un discurso abierto o una buena predisposición, o, por ejemplo, evitar los rasgos más machistas que recibimos en nuestra crianza, como Eddie, el personaje de Jamie, que dice, pero yo no le pegaba como mi padre me pegaba a mí. Entonces le resulta incomprensible cómo puede haberse cometido en un femicida, pero bueno, la serie da pistas de un gran desapego emocional, ¿no? Cuando Jamie confiesa o cuando lo obligan a confesar y se derrumba y busca la mirada del padre, el padre no le sostiene la mirada. Como no le sostiene la mirada cuando juega mal el fútbol. Entonces digo, de vuelta, ¿qué procesos estamos haciendo los adultos con nuestra masculinidad para poder trabajar masculinidades con adolescentes? Porque con la adolescencia yo, literal, hace 25 años que investigo y desde el comienzo empecé a trabajar adolescentes y sexualidad. Todas las inquietudes, preguntas, pánicos morales que los adultos tenemos sobre la sexualidad, se las cargamos a los adolescentes, ¿no? Diciendo, bueno, la sexualidad adolescente es excepcionalmente disruptiva. Pero no sé, capaz que es la sexualidad lo que puede ser disruptivo. La masculinidad de los adolescentes puede devenir en un femicidio en la escuela.
bueno, no sé, capaz que la masculinidad tal como la estamos produciendo ahora puede llevar a un femicidio o a muchos femicidios como muestran las estadísticas anuales. Entonces yo creo que ahí hay algo para desarmar en torno a la masculinidad, mandatos, expectativas, que no le compete solamente a los adolescentes, sino que nos compete como mundo adulto, padres, madres, educadores, autoridades, a la hora de desactivar esos conflictos. Ahora, esto puede parecer algo como de otro mundo, pero quienes son docentes que están al frente de aula en escuelas secundarias saben lo que es lidiar con las facetas menos amables de la masculinidad. Y todo el tiempo se les abren decisiones sobre cómo actuar. Castigo, reprimo, separo, excluyo, intento que lo echen de la escuela o busco un camino que quizás es más trabajoso para sostener esa inclusión educativa y en simultáneo trabajo sobre la masculinidad. Porque resulta, quiero ser un poco categórico con esto, resulta súper fácil ser un varón deconstruido cuando nuestro círculo es otros varones de nuestra misma edad con la misma afiliación ideológica. El tema es cómo llevamos ese programa de acción cuando tenemos que ir al club en donde nuestro hijo juega al fútbol y al rugby y los padres le gritan cosas a los chicos que juegan, cómo lo hacemos cuando tenemos que intervenir en la escuela y en la sala de profesores escuchamos los comentarios misógenos, machistas o patriarcales de un montón de colegas, cómo desactivamos un mecanismo o de la vida familiar donde vemos que un primo o un sobrino está siendo criado recuperando los peores rasgos de una masculinidad hiperagresiva y cómo participamos de eso sin romper todos los puentes. Ahí está el desafío. Ser progre y deconstruido entre cuatro paredes acolchonadas, ¿no? Digo, catando loas al feminismo con un pañuelo verde, es facilísimo, ¿no? El tema es cuando estás en una trinchera que resulta adversa. Aulas, reuniones familiares, clubes deportivos, vida cotidiana. Los niños necesitan solo una cosa que los haga sentir bien consigo mismos. Y con estas, ya vamos a ir cerrando con esta última pregunta o dos preguntas. Dice la detective al final del episodio de la escuela, y voy a conectar esto con eh, la capacidad y el talento que tiene el personaje para dibujar, cómo esa facilidad se ve reflejada en la tarjeta que le dibuja el padre, cómo esa tarjeta le hace recordar en estos intereses. Y por otro lado, para poder conectar con la ESI, ya que estamos hablando de una ficción, poder hacer esta pregunta: ¿qué hubiera sucedido si en la escuela de Jamie y previamente a esta escalada de conflictos y de violencia, hubiera habido una clase, un programa, un proceso de educación sexual integral? Sí, es difícil. Yo creo que también, sobre lo primero que preguntás, Eugenia, pienso que o sea, los problemas de frustración de los adolescentes no pasan exclusivamente por las relaciones o interacciones sexoafectivas. Yo creo que la serie pone el foco sobre eso, pero uno podría pensar que un abordaje más integral, incluso de la ESI, debería pensar cuáles son esas inquietudes o esas fuentes de temor, ¿no? Una ESI o una educación para la salud más amplio, ¿no? O sea, digo, las cuestiones vinculadas a salud mental, las cuestiones vinculadas a consumos problemáticos o adicciones, vinculadas también al juego, el miedo al futuro. O sea, yo pienso, digo, de vuelta, nosotros cuando éramos adolescentes, bueno, había una pregunta de qué voy a hacer yo cuando termine la escuela, a qué me voy a poder dedicar. Me parece que la incertidumbre que plantea este momento del capitalismo también genera una angustia muy grande en adolescentes que contra lo que se quiere decir que viven el presente porque no tienen visión de futuro, posiblemente se aferren a vivir el presente porque no necesariamente tienen muy claro qué puede pasarles en el futuro, ¿no? Están como en un presente continuo. Eh, y en ese sentido yo creo que la ESI tiene una misión pensada de manera integral, pensada de manera transversal, y sobre todo apropiándose de las agendas que efectivamente inquietan
a los niños, niñas y adolescentes que atraviesan las aulas. Utilizar la oportunidad de que la ESI es ley y sigue siendo ley y que por lo tanto tiene que dictarse para traer estas inquietudes vinculadas a la etapa de vida desde una concepción integral. Bueno, a ver, ¿ustedes están jugando a apuestas online? Bueno, charlemos con la relación entre sentirse hombres y el riesgo que es asumir apostar su dinero. Pensemos las masculinidades a partir de las apuestas o pensemos las apuestas a partir de las masculinidades. Pensemos la actividad física y la competitividad a partir de los mandatos de género. Pensemos los miedos que tienen ustedes los varones, pero también los miedos que tienen las chicas. Hablemos del consentimiento no en abstracto, hablemos del consentimiento cuando me quieren tocar y yo no quiero, yo quiero tocar y la otra persona no quiere. Entonces me parece que ahí la ESI funciona. También me animo a decir algo que quizá puede sonar un poco pesimista, pero tampoco se le puede pedir a la ESI que necesariamente desactive todos los conflictos que están ahí activados en la escuela. O sea, digo, hay conflictos que tienen que ver con violencia en la casa, que tienen que ver con exclusión social, tienen que ver con falta de dinero, tienen que ver con una falta de horizonte más generalizado y a veces le pedimos a la escuela que sea la escuela la que lo resuelve. Yo sigo reivindicando que haya autoridades escolares, que haya docentes que busquen de manera creativa y efectiva intervenir sobre esas situaciones problemáticas desde el marco de la ESI o a veces no necesariamente o no explícitamente del marco de la ESI, pero haciendo ESI sin decirlo, que eso es la otra cuestión. En aquellas escuelas, en aquellas provincias que en un contexto como el que está propiciando el gobierno nacional de Javier Milei se desfinancia, se ataca todo lo que tiene que ver con la ESI, hay una red enorme, enorme de docentes, autoridades escolares, equipos pedagógicos que siguen haciendo el trabajo que corresponde según la ley, a sabiendas que es la forma que tienen de desactivar estos conflictos y garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Este contexto político también va a pasar. Lo que no podemos dejar pasar son las urgencias y los conflictos de estos chicos de salud mental, de adicciones, de consumos problemáticos, de abuso, de violencia, ¿no? Para que puedan vivir en plenitud esa etapa vital como la intentamos vivir cuando nosotros la transitamos. No porque esta generación esté más complicada que otras generaciones. Yo creo que también hay un discurso medio nostálgico de los adultos todo el tiempo de decir, ay, pero cuando yo era adolescente no pasaban estas cosas. No, pero pasaban otras cosas que eran igual de graves, que eran igual de graves. O sea, yo transité la escuela secundaria en los 90 y había bullying, había violencia, había hostigamiento, había ganadores y perdedores. Era darwinismo social puro la supervivencia dentro de las instituciones escolares. Y los adultos ni se enteraban muchas veces. Entonces, bueno, quizá lo que tenemos nosotros ahora es más recursos a mano para intentar enterarnos en qué están y activarlo, ¿no? Activar una intervención efectiva. No que nos deje tranquila la conciencia, sino que realmente le cambie las condiciones a estos adolescentes. Gracias, Daniel. Creo que de lo más valioso que dejó este fenómeno, esta repercusión, es poder interpelar, ¿no? Pensar esto de estas brechas generacionales, hacernos preguntas, abrir el diálogo, ver qué modelos reproducimos, como vos decís, desde un rol adulto. Y sobre todo desde Aula Abierta siempre apostamos tanto en la prevención de los conflictos, desde ESI, desde mediación y convivencia escolar, etcétera, en respuestas pedagógicas y en el vínculo entre escuela y familia. Eh, Así que muchas gracias por tu claridad, por tus investigaciones y por acercarnos hoy a esta clase. Bueno, gracias Eugenia, que sigan bien, quedamos en contacto.